¿Qué tal, chicos? Bueno, como puse un poco en Stories, comenté si queríais que comentásemos un poco las marcas mínimas de la EP que se van a implementar en el siguiente año, 2023. Y nada, para resolver un poco las dudas, vamos a intentar ver un poco de qué trata todo esto y qué va a implicar. Como veis en la pantalla, tenemos aquí las marcas mínimas 2022, tanto Junior Absoluto como Master 1, de Power masculino y femenino. Antes no estaba contemplado el tema de Sub Junior, es algo nuevo que va a haber en 2023 y ahora comentaremos un poco todo paso por paso. Lo primero, como veis, marcas actuales 2022, como digo, masculino y femenino. Tenemos aquí las marcas 2023, Sub Junior, Junior, hasta bueno, Absoluto y Master 1. Aquí he hecho eso, tabla de las actuales, tabla de las presentes, de las futuras, mejor dicho, y un poco la diferencia que va a haber en cuanto a incrementos de peso. Lo que digo, ahora vamos paso por paso, pero Sub Junior, como veis, no existía, no había marcas mínimas como tal, y nada, se ha decidido incrementar. Ahora veremos si son muy altas o cómo son realmente y por qué se están subiendo tantas marcas. Pero bueno, aquí como podéis ver en estas dos columnas, sí que hemos hecho una escala de colores donde se ve obviamente las categorías que se ven más afectadas por los incrementos. Que como podemos ver, pues una categoría, por ejemplo la masculina, que ha subido bastante, 93, menos de 93 o hasta 93, junior masculino, el incremento ha sido bastante considerable, de 95 kilos. Como veis, tenemos aquí las marcas que van a ser para 2023, 625, y las que teníamos antes, que eran junior masculino menos 93, 530. Como digo, una subida de 95 kilos que es bastante considerable, pero bueno, visto que 530 yo creo que es una marca bastante baja. Cualquiera que hayamos visto un poco este deporte, la gente está mejorando bastante, las marcas están creciendo mucho, participación, todo lo que conlleva, y el nivel es bastante elevado. Un poco mi opinión personal. A mí, partiendo de la base de que estas marcas son para EP1, recordamos, EP1 son los campeonatos a nivel nacional. Esto es, como digo, y soy un poco pesado, pero bueno, es lo mejor de lo mejor. Hay que tener en cuenta desde el punto de vista que si queremos que este deporte siga creciendo y sea espectacular, porque obviamente esto igual es una opinión personal, las competiciones que son demasiado largas, si este deporte de por sí para un público externo es un poco aburrido, o sea, vamos a ser sinceros, es un deporte que se hace pesado, que se hace largo y no se entiende muchas veces la normativa, no se entiende nada, no hay una tradición en este país y la gente no tiene por qué saber y al final se hacen largas, como digo. Pues desde mi punto de vista tienen que ir un poco, pues eso, los mejores atletas y yo, eso, opinión personal, totalmente, siempre lo remarco, eh, como mucho me gustaría que en cada categoría, ahora vemos un poco los matices, pero fuesen como mucho 10 12 atletas por categoría de peso. Obviamente en categorías que no se va a poder llegar a ese máximo o llegar a esa cifra. Por ejemplo, es raro que haya 10 juniors de más de 120 en España, pero bueno, luego sería cuestión de recolocar esas plazas libres y yo creo que al final hay que poner topes, sobre todo en los AP1, mucho más serios. Al final, como digo, la idea y bajo mi punto de vista la gracia tiene que ser que vaya lo mejor, y que las competiciones se decidan por como mucho el top 3, incluso top 4, top 5, como mucho 10 kilos, 15 como mucho ya me parecería un poco excesivo y tiene que haber espectáculo, como digo, tiene que haber gente que al final la estrategia sea clara, sea decisiva, que no se pueda arriesgar demasiado en el exceso, que se vea la estrategia y bueno, al final
quién mantiene los nervios, quién lleva mejor estrategia, quién lleva mejor punto y obviamente pues que haya espectáculo. Al final tener en cuenta que si queremos que este deporte crezca, la idea es que haya espectáculo y que sea pues eso, una competición o cada competición que haya nivel. Dentro de lo que cabe, cada uno con su nivel, pero bueno, tener en cuenta que esto es como otros deportes, a fin de cuentas hay diferentes ligas, hay diferentes categorías y lo que queremos es eso, simplemente que cada categoría, cada competición haya nivel, ya sea más alto o más bajo, pero a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que cada uno tiene pues eso, su derecho a competir, faltaría más, pero por ejemplo no veo lógico que del primero al quinto o al sexto hay unas marcas muy parecidas, un poco parejas, pero según vamos bajando obviamente la diferencia va a ser más abismal. Me refiero, se han dado competiciones que a lo mejor hay una diferencia de 100 kilos. Al final, lo que digo, cada uno está en su derecho de competir, pero no es una cosa llamativa, no es una cosa que se deba ver. Al final yo prefiero que haya competiciones de diferentes niveles, que haya más competiciones, como las va a haber obviamente, va a haber más AP1, EP2, EP3 mejor dicho, AP2, EP3 va a haber bastantes, o debería haberlos. Y en esos también, en esas categorías yo creo que hay bastante nivel, me refiero. Una EP3 que vaya la gente iniciada, aunque bueno, siempre tiene que ir alguno que necesite marcas, pero que no haya tanta diferencia, que no haya esos saltos de kilos, que se vea pues eso, un poco, por así decirlo, aunque suene mal, un poco de relleno de gente. Como digo, un poco en resumen sería eso. A mí, centrándonos en los EP1, entre 10 personas, 15 como mucho, yo creo mejor entre 10 y 12, y luego rellenar categorías en base a las plazas que queden libres, como se viene haciendo muchas veces, obviamente. Al final, como digo, no va a haber siempre plazas o levantadores para todas las plazas. Así que bueno, el resumen es un poco ese, que simplemente pues eso, está mejorando obviamente en categorías que están muy copadas, como pueden ser eso, 93 juniors, hay bastante gente, 105 también parece que no, pero bueno, la gente pues obviamente cada generación que viene son más grandes, más corpulentos y cada vez hay gente más grande compitiendo, por eso vemos esos saltos y obviamente el nivel que pueda haber en esas categorías se va a incrementar y luego veremos un poco, compararemos con el resto de países si son marcas elevadas o no, pero para que veáis un poco a golpe de vista cómo son con esta escala de color, las categorías, mejor dicho, las categorías que están siendo pues más afectadas por este incremento. Luego, como veis, por ejemplo, en la categoría absoluta, la categoría 74, que hay gente muy fuerte, pues claro, han subido 65 kilos de la marca mínima. Vamos a ver cuánto estaba antes. Ahora va a estar en 585 y antes estaba en 520. Obviamente 520 es una marca muy bajita. O sea, al final no puede haber tanta gente en una EP1. Ya digo que al final lo que queremos, o lo que yo quiero, mejor dicho, me centraré en mí mismo, es eso. Quiero competición y quiero que haya rivalidad y que al final no estar, pues eso, un fin de semana entero o 3 días de competición cuando hay muchas categorías que al final en otro tipo de competiciones serían más llamativas, pero en estas competiciones, como digo, hay grupos que al final, bueno, nos guste o no, tienen menos expectación. Al final eso, bueno, se nota muchas veces en las transmisiones de YouTube. Todos queremos ver dónde se juegan los puestos. Así que yo veo, en principio, sobre el papel, necesarias las subidas. Ahora vemos un poco en detalle cómo están si son razonables, si están justificadas o no. Y en power femenino, pues bueno, un poco más de lo mismo a fin de cuentas. Tenemos que tener en cuenta que sigue creciendo, cada vez sigue creciendo más. No deja de haber gente, no deja de haber más levantadoras y obviamente pues se nota en las marcas. Vamos a ver, por ejemplo, en la categoría junior, menos 69, es la que más incremento ha tenido, 52 kilos. Si vamos eso a menos de 69, tenemos ahora 365 y antes era 282. Hombre, al final ya digo,
Muchas chicas ya se están acercando a unos pesos muertos bastante elevados, 180, 190, 200 kilos incluso. Y fíjate, con que hagan un peso muerto parecido más una sentadilla elevada, ya lo tenemos ahí, a fin de cuentas. Esto yo veo en general las subidas bastante, como digo, justificadas. Ahora veremos un poco con detalle, pero sobre el papel parecen unas subidas adecuadas. Y vamos a ver, en absoluto, por ejemplo, la categoría de menos de 57 tiene la subida bastante importante, 70 kilos. Al final teníamos eso, menos 57. Tenemos aquí 330 y antes teníamos 260. Es un poco más de lo mismo. Cada vez la gente más fuerte, por suerte, cada vez la gente tiene más nivel y al final, a poco que se levante 140 en cada movimiento, por así decirlo, mejor dicho, en sentadilla y en unos 130, 120, 140, que es factible, y un peso muerto de 160, con poco que hagas la banca ya estás superándolo con bastante facilidad. Pero bueno, vamos a ver un poco estas marcas mínimas, cómo quedarían en una competición de este año y a ver qué sería el resultado de estas marcas mínimas. Por ejemplo, tenía aquí abierto el campeonato absoluto de este año, de 2022, AEP1, campeonato absoluto. Tenemos aquí la categoría de menos 69 y tenemos aquí las marcas realmente de lo que sería el absoluto. Vamos a ver, menos 69 kilos, las marcas serían ahora, las tenemos aquí las nuevas, menos 69 kilos, 365. Pues para que os hagáis una idea de lo que comentaba más o menos antes, haríamos el corte aproximadamente en 10 personas. Tened en cuenta que, claro, mucha gente de las que están por aquí debajo, más gente que va a aparecer nueva, lo va a mejorar seguramente, estamos muy cerca. Al final, 352 kilos, 347, son marcas que estarán ahí próximamente. Y ya yo creo que al final seguramente haya más de 10 personas, pero bueno, yo creo que un poco la EP ha tenido un poco la referencia en base a lo que yo comento, lo que yo creo que me imagino, que sean como 10 personas, 12 o como mucho 15. Que esa es una categoría que, bueno, al final no está mal del todo, porque está bastante rivalizado, pero como digo, como veis, al final tenemos aquí varias personas que están levantando pues prácticamente 100 kilos más que el resto. Que te digo, al final todo el mundo tiene derecho a competir, no se me entienda mal, pero me gustaría que las competiciones importantes, las campeonatos de España, el nivel sea muy parejo y que se decida, pues nada, obviamente no va a ser todo el mundo las mismas marcas, pero que haya bastante batalla y que vaya al final un grupo potente que pueda rivalizar. Vamos a ver otro ejemplo, alguna categoría que sea un poco esta, por ejemplo, menos 57, como veis ahí, 21 personas, que me parece, como digo, demasiado, me parece excesivo. Y vamos a ver un poco las marcas, cómo quedarían aquí. Tenemos, como digo, 21 personas de menos de 57 kilos. Nos vamos aquí, son 330, lo que tendríamos para 2023. Pues el corte sería aproximadamente aquí lo mismo, como digo, unas 10 personas, que no van a ser 10, van a ser un poquito más seguramente, porque aquí ya son 5 kilos nada más, 10 kilos, nada, un poquito más simplemente. Y yo creo que al final el corte será entre 12 y 15, dependiendo un poco de la cantidad de personas. Grupos como, por ejemplo, lo que comentaba, de menos de 52 kilos, pues hombre, hay 11 personas, está bastante bien. Si nos vamos a las marcas mínimas, menos 52 son 290, pues el corte sería nada. Estaríamos aquí ya, simplemente. 9 personas, un poco yo creo que lo que tiene que ser. Lo que no es normal, que no sé si el resto pensaría lo mismo, pero como digo, una EP1 tiene que ser competiciones pues muy llamativas, un poco más cortitas también las competiciones. Igual, desde mi punto de vista,
tienen que ser un poco más cortitas, no pueden ser tan largas. Al final, si es un deporte que, repito, no es muy llamativo, si las hacemos más largas y más pesadas, peor todavía. Al final, luego, también tener en cuenta que cuanto más largo y más pesado sea, más fallos puede haber de jueces, más fallos puede haber de cargadores y pues al final el público se cansa, las marcas patrocinadores que pueda haber no creo que estén interesadas en un deporte tan denso y tan pesado. Pero bueno, como digo, es un poco opinión personal y es un poco resolver el tema de las marcas que ahora entraremos en detalle. Vamos a ver un poco cómo quedaría un supuesto, por ejemplo, de menos de 64 absoluto masculino. Tenemos aquí las marcas de 2023, menos 74 sería 585. Lo tenemos aquí, y lo teníamos marcado un poquito de antes, pues 585. Nos iríamos hasta aquí el corte. Como digo, 10 como mucho 15 personas. 15 ya me parece un poco excesivo, pero bueno, también es cierto que las categorías que sean muy copadas se puede compensar obviamente con las categorías de aquí no ha habido ni categorías más bajas, en ese sentido era 66. Pues hay categorías como por ejemplo la de más de 120, que claro, son 4 personas, no va a haber más, es raro que ahora 5 o 6 como mucho, y ya es demasiado. Pues bueno, compensar un poco esas categorías con categorías más que estén más copadas. Pero por ejemplo, esta parte, categoría de 93 hasta 93, es que no puede haber 33 personas compitiendo. O sea, una EP1 no puede ir de todo el mundo. O sea, al final, a lo mejor puede ser un poco una opinión que no estéis mucho de acuerdo, pero cada uno al final, eso es un poco ya cuestión de ser un poco consciente cada uno con su nivel. Y yo entiendo que todo el mundo quiere una EP1, pero tenemos que dejar muchas veces el ego de lado y decir, bueno, joder, al final yo lo voy a pasar mejor en una EP2, donde haya gente de mi nivel, que también puedo mejorar mis marcas, pero por lo menos puedo luchar por algo más. Porque ya digo que 33 personas en una categoría es excesivo, no tiene emoción, con todos mis respetos, pero no tiene emoción. Mucha gente tiene unas marcas brutales, porque este nivel no lo vi hace unos años, pero este nivel tiene que ser para competiciones de EP2, en ese sentido. No, lo he puesto un poco al azar, no he cortado por nada en concreto. Como digo, sería menos 93 serían 690. Pues esto, mira, justo, sí, hecho a propósito. Sería eso, 14 personas. Yo creo que es un poco lo que han tomado la determinación en la EP, que haya como mucho 15 personas, entre 10 y 15, en categorías que sean muy llenas. Pero, lo que digo, en mi opinión, al final yo creo que todos tenemos que hacer un poco de valoración propia y pues nada, simplemente buscar cuál es nuestro sitio. En el sentido, me refiero, que por mucho que hasta ahora haya habido y todo el mundo casi podía ir a competiciones de EP1, no significa que siempre sea así. Al final este deporte está siendo cada vez más profesional, obviamente cada vez hay más nivel y se ve en las marcas, se ve en la participación, y estas marcas antes eran de campeón, de categoría o de un podio, y ahora fíjate, ahora estamos ya quedándonos en la posición 30, que son unas marcas que son una locura. Pero claro, tenemos que ser consecuentes con eso. Cada uno tenemos nuestro nivel, nos guste o no nos guste, y cada uno deberíamos ir a nuestras competiciones. Luego, a todo esto, una de las dudas que surgió en Instagram, que cuando hicimos las preguntas sobre qué opinamos sobre las marcas, no es que se le vaya a dar más oportunidad a los mejores o a los que tengan mejores marcas. El resto va a tener sus competiciones, obviamente. Al final, esto no significa que no vayáis a competir. Todas estas competiciones, lo único que supone, o las marcas mínimas, son para EP1, son para competiciones nacionales, y yo veo que esté bien eso, que vaya la gente con mejores marcas. El resto, lo único que va a tener, pues competiciones pues a nivel regional, van a tener pues eso, los regionales, van a tener AP3, y van a tener competiciones que van a estar igual muy entretenidas, porque como el nivel está siendo tan grande, en cualquier competición va a haber gente muy fuerte. Pero como digo, eso, cada uno tenemos que hacer un poco
un trabajo de pues, valorar nuestras marcas, ver cuál es nuestro nivel, y cuando antes entendamos que nuestro nivel de momento no es el para una EP1, pues mejor lo disfrutaremos, yo creo, que las competiciones. Y al fin de cuentas, eh, cada uno lo que digo, todos los deportes son así. En todos los deportes hay primera división, segunda división, tercera división, que no hay nada malo realmente. A ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en esta categoría que tenemos marcada, en 93, en menos de 93, hay gente que lleva muchos años entrenando. Lo que pasa que es eso, no, hasta ahora se podría hacer de llevar un par de años entrenando y poder ir a un regional, porque no había tanta gente o no había tanto nivel. Pero hombre, las cosas cambian a fin de cuentas. Yo me acuerdo cuando yo empecé a competir, pues en 2014 o 2015 incluso, pues fíjate, es que éramos 32 toda la competición. O sea, en 83, por ejemplo, éramos 4 o 5, en 93 eran 3 4 por así decirlo. Y claro, pues teníamos, por así decirlo, el lujo o la suerte de poder ir a nacionales. Pero bueno, en ese momento, como el nivel era tan disperso, te daba igual, era competir y ya está. Al final te da igual cómo se llamase. Pero a día de hoy sí, o sea, a día de hoy, eh, obviamente, los que ganan las competiciones es porque tienen unas marcas importantes, y como veis aquí se decidió esta competición por nada, por muy pocos kilos de total, y está todo muy parejo, y al final quien gana esta categoría puede ganar realmente el absoluto, y está todo parejo. Obviamente antiguamente era distinto, y con los años pues esto ha crecido muy rápido, quizá demasiado, pero bueno, eso es bueno. Obviamente al final tenemos que tener en cuenta eso, que cuanto mejor, cuanto más nivel haya, mejor para todos. Al final hay dos formas de plantear esto. Hay gente que nosotros, pues cuando lo hemos comentado y lo hemos puesto por Instagram, hay gente que a lo mejor se ha venido abajo de decir, bueno, pues no voy a poder competir en la EP1. Pues hombre, hay que ser también un poco sinceros. O sea, aquí no vamos a engañar a nadie. Esto es como todos los deportes, cada vez que sea mejor, cada vez habrá mejores marcas, y hay gente que por mucho que quiera no va a llegar nunca a conseguir esas marcas. O sea, vamos a ser un poco sinceros también. Y no es nada malo, o sea, me refiero, al final cada uno tiene que mejorarse a sí mismo. Este deporte es individual a fin de cuentas, y lo que tú tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer todos, es mejorar lo que estamos haciendo y centrarnos en eso. Y luego al final pues también hay que ser realistas y tener en cuenta cuál es nuestro nivel, bajar en esa parte un poco el ego, decir, bueno, yo ahora tengo nivel para una EP3, para una EP2, lo que quiero, obviamente el objetivo es ir al EP1, pero hay que ser eso, realistas, y decir, bueno, a lo mejor nunca consigo ir a una EP1, no hay como digo, no hay nada de malo en ello. Hay gente que cogerá y se irá de ese deporte, y hay gente que seguirá y su objetivo será ese, y ya está. No hay nada malo, como digo, no quiero ser tampoco tan repetitivo, pero esta parte también me gustaba dejarla un poco clara, porque a fin de cuentas es eso. Este deporte antes había poca gente, ahora por suerte hay muchísima más. Pues obviamente tenemos que tener en cuenta, hacer lo que digo, un trabajo de uno mismo, decir cuántos años llevo entrenando, cuál es mi nivel, y voy a disfrutar con lo que tenga, con lo que pueda, voy a mejorar mis marcas, que es de lo que se trata esto, y poco a poco ir escalando. Que no, pues bueno, si nos gusta este deporte lo vamos a seguir haciendo igual. Al final hay mucha gente que disfruta simplemente entrenando, realmente no necesita tampoco, o no que no necesite, sino que por lo que sea las circunstancias, pues por trabajo, por estudios, por tiempo, no puede dedicarle ese tiempo y no puede mejorar como una persona que está 100% dedicada a esto, o que bueno, tiene más facilidades. Y simplemente es eso, me gustaba dejar claro un poco que no todo el mundo va a poder acceder a la AP1, cada vez menos, porque cada año va a subir el nivel, pero como digo, no hay nada de malo en ello. La idea es seguir mejorando, y el objetivo es ese, intentar meternos cada vez, pues empezar desde los que empiezan desde abajo, ir subiendo, ir escalando, pero bueno, mejorando, centrando eso, mejorar nuestras marcas y disfrutar de las competiciones. Así que nada, eso es un poco lo que sería lo que creo que la EP quiere hacer. Obviamente limitar desde luego, eso desde luego, pero como digo, yo creo que la limitación va a ser en base a entre 10 y 15 personas, que lo veo eso, una medida bastante buena. Y ahora vamos a ver un poco más
si esas marcas mínimas son realistas o son demasiado elevadas. Y para eso tengo aquí una herramienta que mucha gente la conocerá, otros a lo mejor es la primera vez. Y nada, es simplemente un calculador de las marcas, realmente tenemos aquí un filtro para poder evaluar nuestra fuerza. Y no es la típica calculadora esta de internet que al final te hace unas medidas un poco irreales. Esto al final, esta calculadora saca todo el contenido, todos los datos de la página de Open Powerlifting, que al final ahí es donde están guardados o registrados la mayoría de campeonatos de Power, de las marcas. Y por ejemplo, vamos a ver unas marcas, lo tenemos aquí, marcas mínimas, lo estaba haciendo antes la prueba. Una marca para una mujer de entre 20 y 23 años sería Junior, lo tenemos aquí para el año 2023. Junior de las divisiones, aquí te deja la división de todos los resultados o donde se hagan test de dopaje. Y que bueno, ahí incluiríamos, por ejemplo, sería la EP, donde en principio se hacen controles, y hasta 63 kilos. Pues nada, vamos a ver, una mujer junior de hasta 63 kilos, que son 315, si no lo hago mal, menos de 63, junior, 315 kilos. Lo tengo aquí, hecha un poco una medida de una prueba que he hecho antes. Aquí, por ejemplo, podemos tener de una mujer, por ejemplo esta chica, de menos de 63 kilos, que tiene 322, que bueno, estaría un poco al límite, por así decirlo. Una sentadilla de 120, tenemos aquí una banca de 60 y un peso muerto de 142, 60 y 142, total 315. Aquí tenemos el 315 y bueno, son 322, ahora si no lo subamos un poco, 322,5 queda 22,5. Y aquí podemos ver en comparación con todos los levantadores femeninos de 63 kilos de entre 20 y 23 años, RAW con control de doping, entre 2.352 levantadoras, que realmente estas son las marcas. Ese es el porcentaje en el sentido de decir, la sentadilla de esta chica es mejor o igual que el 74%, la banca es mejor que el 54%, el peso muerto es mejor que el 73%, y bueno, lo importante a fin de cuentas es el total, porque al final la marca mínima lo que determina es la suma de los tres movimientos. Tu total es mejor o igual que el 70% de la gente de todo el mundo en que cumple el requisito de hasta 63 kilos, femenino, y junior, de entre 20 y 23 años. Hombre, son marcas importantes ya, pero como vemos, hombre, no son tan altas como quizá en un principio podamos imaginar, porque al final a todos nos pasa, obviamente. Siempre miramos un poco nuestra marca, las comparamos y claro, si estamos por debajo nos van a parecer altísimas, pero bueno, hay que fijarse un poco también en el resto de países y ver un poco lo que hay ahí fuera también, y sobre todo, bueno, en la proyección de mejora de marcas que hay en este país, que es más importante. Al final sí que está bien fijarnos en otros países para ver cómo se hacen las cosas, pero claro, es distinto. Al final también tenemos que centrarnos en nuestro país, cómo se están haciendo las cosas y qué proyección hay. Joder, la proyección que hay en este país es bastante buena en general. Y como digo, un 70% este total, esta mínima para 63 junior, está bien. O sea, decir, joder, 70%, no estamos hablando de un 80 o de un 90, que serían unas cosas ya un poco más élite en ese sentido. También es cierto que obviamente las marcas que hay aquí pueden dar un poco de lugar a error, porque se está midiendo el 100% serían los récords que hay en esta categoría. No me lo sé de memoria, pero creo que más o menos andarán por ahí los tiros. Pero bueno, como mucho que subiría un 75, un 77. Es que como digo, tiene que ir a las competiciones, tiene que ir lo mejor. Al final, si estamos haciendo
la marca mínima es en 3.15 y tenemos aquí de Junior, si no me equivoco, estamos aquí en Junior 3.15. Este fue el campeonato de Junior de este año de Carranque, 3.22. Como digo, estas dos chicas, a poco que hagan algún válido que no le sacaron, también van a estar dentro. Pues eso, 10 personas, 11, 12, con la proyección que hay, lo veo bastante bien. Si queréis, miramos otro caso, a ver un poco, no lo sé, al azar. Vamos a ver. Bueno, venga, vamos a mirar la de 93, por ejemplo, de hombres, que al final es la que está más copada, a ver cómo son estas marcas. En 93 absoluto han subido a 690, que es una cifra importante. Vamos a ver quién cumple, hasta qué parte llegamos. Pues mira, hasta este chico de aquí, 690 justos. Como digo, un número 14 o así. Venga, pues vamos a poner aquí un 240 de banca que tiene. De banca tiene 170. Vamos a ver. Y de peso muerto, pues son 280. Son 280. Y el resultado es eso, 690. Y claro, aquí tenemos que cambiar a masculino. Lo ponemos en Open. Y la categoría de 93. Si no lo he hecho mal, vamos a ver. 690. En este caso es un junior. Vale, pues si no está mal hecho, tenemos aquí todos los hombres de 93 kilos, de 24 a 39. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Todas las edades, no va a dar más alto todavía. Sería de 24 a 39, que sería bueno, un poco el formato de Open. Y nos está dando esto. Aquí sí que verá que vamos un poco más justo, a lo mejor se han venido un poquito más arriba. Pero bueno, muchas veces, como digo, no tenemos que comparar tanto el resto de países como el nuestro. Estas marcas, por ejemplo, el total es mejor que el 91% de todos estos levantadores, que es bastante elevado, pero bueno, como vemos aquí en España, lo están haciendo ya muchísima gente. Son 14 personas y tenemos aquí hasta que lo pueden llegar a hacer 20 personas o así. Como digo, pueden impresionar un poco, pero si queréis, ahora os dejo el vídeo, en el vídeo el enlace a esta aplicación, le echéis un ojillo y podéis comparar un poco las marcas mínimas, la subida que ha tenido, porque como vemos eso, de 6, los 690 de masculino de absoluto menos 93 han subido 60 kilos. Es bastante, o sea, al final es una subida interesante, pero muchas veces no tenemos que centrarnos tampoco en el resto de países. Me refiero, tenemos que centrarnos como es, pero obviamente también es buena señal que nuestro país cada vez sea más fuerte. Ya se ve, al final cuando estamos yendo a europeos y a mundiales se están consiguiendo ya cosas bastante importantes. Así que hay que tener un poco en cuenta eso. Esta aplicación está bastante interesante. Como digo, podemos echar un ojo a la calculadora a ver en qué situación estarían las marcas, pero hay que tener un poco en cuenta esos datos, la referencia de esta calculadora, pero sobre todo cuánta gente puede llegar aquí, cuánta gente puede llegar a esas marcas. Así que no lo sé realmente en qué se habrá basado la EP. Yo creo que, como digo, que como mucho ella, pues 690 más o menos, como digo, 15 levantadores, entre 10 y 15, con a lo mejor de media 12 o 10, a lo mejor como mucho.
Pero es eso, o sea, no os vengáis abajo, al final estas marcas son para EP1, como digo, son marcas elevadas, pero porque el nivel también está siendo elevado. Así que no os vengáis abajo, mirad un poco también que este deporte cada vez va a ser más profesional, cada vez va a ser más importante, la subida va a ser más elevada, todo va a ser más difícil. Pero bueno, al final en este deporte y en todo nadie regala nada. Eh, no os vengáis abajo, sobre todo. Echar, como digo, ahora os dejo un poco el enlace a esta aplicación, a esta calculadora. Y lo importante es eso, no os vengáis abajo, a haber competiciones para todos. Lo único que es obvio que esto está creciendo tanto y la gente está muy tan fuerte que realmente pues necesitamos que las competiciones de los EP1 sean más importantes. Luego, para acabar un poco, quedaría esto para otros vídeos. Si queréis, o si os gusta en la temática, lo podemos hacer para otros vídeos. Pero nosotros hemos estado hablando cosas en el gimnasio de cómo se podría hacer pues para que al final los EP2 y EP3 haya un poco más de emoción y que al final pues la gente quiera conseguir más cosas y quiera acudir a ellos y que nadie se venga abajo. Y una opción que me ha comentado un chico del gimnasio que es bastante interesante es como por ejemplo habilitar los récords están los nacionales, pero hacer récords regionales o pues, por comunidades realmente. Al final que en la EP2 y EP3 sería una muy buena opción, no sé si ya alguien lo ha pensado o se ha hablado en otro sitio, pero bueno, esto lo estaba hablando yo con un chico hoy en el gimnasio y me ha parecido buena idea. Al final el poder hacer otro tipo de récord, pues eso, regionales de la comunidad, es una cosa bastante interesante y al final récords nacionales pues en los EP1 y récords regionales o de la comunidad en EP2 y en EP3. De esta manera al final pues damos también importancia a esos levantadores que también pues obviamente nos interesa que sigan compitiendo, que no desaparezcan, y al final es una forma de añadir un poco más de alicientes a las competiciones. No sé si a alguien se le ocurren más cosas, que al final, bueno, esto depende mucho al final de la EP, lo que quieran hacer y por dónde quieran orientarlo. Pero si se os ocurren más cosillas y lo queréis dejar en los comentarios, dejadlo a ver qué ideas y si queréis que hagamos un vídeo un poco más extenso sobre ese tema, sobre algún poco de opinión, porque al final entiendo que también la gente, como digo, con esto se ha podido venir un poco abajo y necesitan un poco algún tipo de aliciente. Y hombre, yo veo bien eso, que estaría entretenido pues que haya récords regionales y que al final los que van al EP1 que tengan su récord nacional, pero que también los que vayan a competiciones más de EP2 o EP3 que tengan también ese aliciente. Y hombre, está gracioso la idea esa de un récord regional o de comunidad, como queréis llamarlo, y tener un poco más de aliciente. Así que como digo, podéis echar un ojo. Yo lo que digo, las marcas habría que verlo muchísimo más en detalle, categoría por categoría, pero bueno, nos extenderíamos demasiado. Pero como digo, si lo queréis echar un ojo, si no conocéis esta herramienta, os la dejo en la descripción. Echáis un ojillo y también, bueno, os comparéis un poco vosotros con el resto de levantadores. Tampoco, como digo siempre, no os obsesionéis, que al final está bien compararse, pero bueno, si no mejoramos lo que hacemos uno mismo es difícil, así que está bien tener una referencia, pero no os obsesionéis. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, si queréis que hagamos algún otro tipo de vídeos o no ha quedado claro algo, pues dejadnoslo en comentarios y resolveremos cualquier duda que haya.